8 secretos psicológicos para que nada te afecte, fortaleza emocional y paz. Hoy vas a descubrir por qué tu hermana, tu cuñada o esa amiga que siempre parece tenerlo todo controlado, jamás se descompone por nada. ¿Sabes cuál es su secreto? No es que sea más fuerte que tú, ni que haya nacido con un gen especial de la tranquilidad. Es que conoce algo que yo, después de 30 años trabajando con mentes brillantes como la tuya, he visto una y otra vez en mi consulta. Al final de este vídeo te voy a contar exactamente qué es lo que hace que ciertas personas sean inmunes al drama, al chantaje emocional y a las tormentas que otros crean a su alrededor. Pero antes, necesito que hagas algo por mí. Dale ahí abajo al botón de suscripción, porque lo que vamos a hablar hoy va a cambiar tu forma de relacionarte con el mundo para siempre. Y después me cuentas en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que tu paz mental depende demasiado de lo que otros hacen o dejan de hacer? Mira, mi querida espectadora, durante décadas he visto entrar por la puerta de mi consulta a mujeres extraordinarias que tenían un problema común. Se habían convertido en esponjas emocionales, todo las afectaba. El mal humor del marido por la mañana les arruinaba el día completo. Un comentario desagradable de la suegra las tenía rumiando durante semanas. La actitud de un compañero de trabajo las hacía cuestionar su propio valor. Y lo más curioso de todo esto es que estas mismas mujeres eran capaces de resolver problemas complejos, dirigir equipos, criar hijos maravillosos y mantener hogares funcionando como relojes suizos. Pero cuando se trataba de proteger su propia estabilidad emocional, se volvían vulnerables como niñas de 5 años. Te voy a contar la historia de Carmen, una paciente que llegó a mi consulta hace 3 años, directora de una empresa textil, madre de 2 adolescentes, con un máster en administración de empresas, una mujer que tomaba decisiones que afectaban a 200 personas cada día. Pero resulta que su vida emocional estaba completamente descontrolada porque su marido había desarrollado la costumbre de llegar a casa de mal humor y descargar toda su frustración laboral con ella. Carmen me decía, Walter, no entiendo cómo puedo dirigir una empresa, pero no puedo lograr que las palabras de mi marido no me afecten tanto. Y ahí estaba la clave de todo. La fortaleza emocional no tiene nada que ver con ser más inteligente o más capaz. Tiene que ver con algo muchísimo más profundo. Con entender que tu bienestar emocional no puede depender de variables externas que están completamente fuera de tu control. Y esto, querida mía, no es filosofía barata, es neurociencia pura. Tu cerebro está diseñado para reaccionar ante las amenazas, pero el problema es que interpreta como amenazas cosas que en realidad no lo son. El ceño fruncido de tu pareja, el tono seco de tu jefa, el silencio de tu mejor amiga después de una discusión, tu amígdala, esa parte primitiva de tu cerebro, salta como un resorte y activa todo tu sistema de alarma interno. Pero aquí viene lo fascinante. Las personas emocionalmente fuertes han aprendido a hackear este sistema. Han desarrollado lo que yo llamo filtros cognitivos. Son como una especie de aduana mental que examina cada estímulo emocional que llega y decide qué merece pasar y qué debe quedarse en la puerta. Y la buena noticia es que estos filtros se pueden entrenar. De hecho, es lo que hemos estado haciendo en terapia cognitivo-conductual desde hace décadas, solo que ahora sabemos exactamente por qué funciona. La neuroplasticidad de tu cerebro significa que puedes literalmente reconfigurar tus circuitos emocionales. Cada vez que practicas una respuesta nueva ante una situación que antes te alteraba, estás creando nuevas conexiones neuronales. Es como abrir senderos nuevos en un bosque. Al principio cuesta trabajo caminar por ahí, pero con la repetición esos senderos se vuelven autopistas. Y llega un momento en que tu respuesta nueva se vuelve automática. Recuerdo a Pilar, una profesora de instituto que vino a verme porque estaba agotada de lidiar con padres conflictivos. Me contaba que cada vez que tenía que hablar con el padre de algún alumno problemático, se pasaba días anteriores con ansiedad, anticipando el conflicto. Durante la conversación se ponía nerviosa, después se quedaba rumiando si había dicho algo incorrecto y terminaba sintiéndose fatal por días. Su vida emocional estaba completamente secuestrada por esas interacciones que en el fondo duraban apenas 20 minutos. Le enseñé algo que cambió completamente su experiencia. Le dije, Pilar, imagínate que eres una roca en medio de un río.
El agua puede correr violentamente a tu alrededor, puede traer ramas, hojas, incluso basura, pero tú sigues siendo una roca. El agua no te cambia, no te mueve, no te altera, simplemente pasa. Esta metáfora la impactó tanto que empezó a usarla antes de cada encuentro difícil. Se visualizaba como esa roca sólida, inmutable, y dejaba que las emociones ajenas fluyeran a su alrededor sin penetrarla. 6 meses después, Pilar me decía que ya no temía esas conversaciones. Había desarrollado lo que yo llamo desapego emocional inteligente. No se había vuelto fría ni insensible. Seguía siendo empática y comprensiva, pero había aprendido a no absorber las emociones tóxicas de los demás. Y esto, mi querida espectadora, es precisamente el primer secreto que quiero compartir contigo. El desapego emocional inteligente no significa que te vuelvas una persona distante o que dejes de importarte lo que pasa a tu alrededor. Significa que aprendes a distinguir entre las emociones que te pertenecen y las que pertenecen a otros. Significa que desarrollas la habilidad de observar sin absorber, de escuchar sin internalizarlo todo, de estar presente sin perderte a ti misma en el proceso. Fíjate en esto, cuando alguien llega a tu casa con los zapatos llenos de barro, ¿dejas que entre y ensucie toda tu casa? Por supuesto que no. ¿Le pides que se quite los zapatos o que los limpie antes de entrar? Pues exactamente lo mismo tienes que hacer con las emociones ajenas. Cuando alguien llega cargado de frustración, rabia, amargura o negatividad, no tienes por qué dejar que entre en tu espacio emocional interno y lo ensucie todo. Pero ojo, esto requiere práctica. Tu cerebro lleva años reaccionando automáticamente ante ciertos estímulos. Cada vez que tu suegra hace ese comentario venenoso, cada vez que tu jefe usa ese tono condescendiente, cada vez que tu pareja se pone de mal humor, tu sistema nervioso se activa de la misma manera. Es como si tuvieras un botón rojo gigante en el pecho que cualquiera puede presionar para alterarte. La clave está en desconectar ese botón. Y se hace a través de lo que los neurocientíficos llaman regulación emocional consciente. Cada vez que sientes que algo externo está empezando a afectarte, haces una pausa. Respiras profundamente 3 veces y te preguntas, ¿esto que estoy sintiendo me pertenece a mí o le pertenece a la otra persona? Porque resulta que la mayoría de las veces, cuando alguien te trata mal, te grita o te dice algo hiriente, no está hablando de ti. Está hablando de su propio dolor, de su propia frustración, de sus propias limitaciones. María José era una de esas mujeres que se llevaba todos los problemas del mundo encima. Trabajaba en atención al cliente de una compañía de seguros y cada persona enfadada que la llamaba conseguía arruinarle el día. Llegó a mi consulta con ansiedad generalizada, insomnio y lo que ella describía como una sensación constante de estar caminando sobre cáscaras de huevo. Todo la alteraba, todo la afectaba, todo la lastimaba. Le propuse un ejercicio muy sencillo. Cada vez que alguien la tratara mal durante el día, tenía que imaginarse que esa persona llevaba un cartel invisible en la frente que decía, estoy sufriendo, por eso te hablo así. Al principio le parecía una tontería, pero decidió probarlo. La primera semana me dijo que le costaba mucho acordarse de hacerlo. La segunda semana ya lo estaba aplicando automáticamente. Y para la tercera semana me contó algo increíble. Un cliente particularmente agresivo la había llamado gritándole e insultándola por un problema que ni siquiera era responsabilidad de ella. En lugar de alterarse como siempre, María José pudo ver más allá de las palabras hirientes. Vio a un hombre desesperado, probablemente con problemas económicos, que no sabía cómo manejar su frustración. En lugar de absorber su rabia, sintió compasión por él. Le habló con calma, le ofreció soluciones y terminó calmándolo completamente. Al final de la llamada, el hombre le pidió disculpas y le agradeció su paciencia. Walter, me decía María José, por primera vez entendí que su rabia no tenía nada que ver conmigo. Y cuando dejé de tomármelo personal, pude ayudarlo de verdad. Y ahí estaba la magia del desapego emocional inteligente. No solo te protege a ti, sino que te permite ser más efectiva en tus relaciones, porque puedes responder desde un lugar de claridad en lugar de reactividad. Ahora bien, déjame contarte algo que descubrí después de años de investigación
y que va a cambiar tu perspectiva sobre todo esto. La gente que más te afecta, la que más te altera, la que más botones te presiona, suele ser la que más se parece a ti en algún aspecto que no quieres reconocer. Es lo que en psicología llamamos proyección. Esa compañera de trabajo que siempre está criticando a otros y que te saca de quicio, probablemente refleja tu propia tendencia autocrítica que prefieres no ver. Ese familiar que siempre está quejándose y que te agota, tal vez representa tu propia tendencia a enfocarte en lo negativo. Esto no significa que tengas que aguantar comportamientos tóxicos o que todo sea culpa tuya, para nada. Significa que cuando algo te afecta desproporcionadamente, hay una oportunidad de crecimiento personal. Hay algo que esa situación te está enseñando sobre ti misma. Y cuando lo entiendes, cuando lo integras, esa situación deja de tener poder sobre ti. Recuerdo a Isabel, un consejo o simplemente alguien que los escuche. Estar preocupada significa que vives en un estado constante de ansiedad anticipatoria, imaginando catástrofes que probablemente nunca van a ocurrir. Trinidad, le dije, cuando te preocupas obsesivamente por tus hijos no los estás cuidando. Los estás limitando energéticamente. Les estás enviando el mensaje de que no confías en su capacidad de navegar la vida. Le propuse cambiar la preocupación por algo mucho más poderoso, la confianza amorosa. Cada vez que se descubría preocupándose por uno de sus hijos, tenía que hacer un cambio consciente. En lugar de visualizar todo lo malo que podía pasarle, tenía que visualizarlo manejando sus desafíos con sabiduría y fortaleza. En lugar de enviarle energía de miedo, tenía que enviarle energía de confianza. Era un cambio sutil, pero profundamente transformador. 3 meses después, Trinidad me contaba algo extraordinario. No solo había recuperado su paz mental, sino que sus hijos habían empezado a tomarle decisiones más maduras y responsables. Era como si, al dejar de proyectar ansiedad sobre ellos, les hubiera dado espacio para crecer emocionalmente. Y además, cuando realmente necesitaban su apoyo, acudían a ella con más facilidad porque sabían que no iban a encontrar drama o preocupación excesiva, sino presencia tranquila y sabiduría. Esto me lleva al 6º secreto, que es quizás uno de los más revolucionarios que voy a compartir contigo. Las personas emocionalmente fuertes han aprendido a vivir en el presente. Suena lugar común, lo sé, pero déjame explicarte por qué esto es tan poderoso desde el punto de vista neurológico. Tu cerebro puede estar físicamente en 2024, pero mentalmente puede estar viviendo en 1987 o en 2030. Cuando rumias sobre errores del pasado, tu sistema nervioso reacciona como si esos eventos estuvieran ocurriendo ahora mismo. Cuando te angustias por posibles catástrofes futuras, tu cuerpo produce las mismas hormonas de estrés que produciría si esas catástrofes fueran reales y estuvieran sucediendo en este momento. El resultado es que vives en un estado crónico de estrés por cosas que ya pasaron y no se pueden cambiar o por cosas que tal vez nunca van a pasar. Tu sistema nervioso está constantemente activado, tu sistema inmunológico se debilita, tu capacidad de tomar decisiones claras se ve comprometida y tu bienestar emocional se desploma. Conocí a Mercedes, una contable de 48 años que había desarrollado insomnio crónico. Se acostaba todas las noches y su mente se convertía en una máquina de producir escenarios catastróficos. ¿Qué pasaría si la empresa donde trabajaba cerraba? ¿Qué pasaría si su marido la dejaba? ¿Qué pasaría si a sus padres les diagnosticaban alguna enfermedad grave? ¿Qué pasaría si sus hijos no conseguían buenos trabajos? Podía pasarse horas navegando mentalmente por futuros que la aterrorizaban. Walter me decía: entiendo que todo eso son solo pensamientos, pero siento como si mi cuerpo no supiera la diferencia. Mi corazón se acelera, me sudan las palmas, me duele el estómago. Es como si todas esas cosas terribles realmente me estuvieran pasando. Y ahí estaba exactamente el problema. Tu cuerpo efectivamente no sabe la diferencia entre una amenaza real y una amenaza imaginaria. Para tu sistema nervioso primitivo, imaginar vívidamente que te están persiguiendo es funcionalmente idéntico a ser perseguida realmente. Tu amígdala dispara las mismas señales de alarma, tu hipotálamo libera las mismas hormonas de estrés, tu sistema cardiovascular se acelera de la misma manera. Le enseñé a Mercedes algo que cambió completamente su experiencia nocturna. Cada vez que su mente empezaba a viajar hacia esos futuros aterradores, tenía que anclarla al momento presente usando
lo que yo llamo la técnica del inventario sensorial. Tenía que identificar 5 cosas que podía ver en su dormitorio, 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía oír, 2 cosas que podía oler y 1 cosa que podía saborear. Este ejercicio tan simple obligaba a su cerebro a salir del modo predicción catastrófica y regresar al modo percepción presente. Era imposible estar navegando por futuros terroríficos mientras estaba conscientemente conectada con su experiencia sensorial inmediata. Su mente se calmaba, su cuerpo se relajaba y podía conciliar el sueño. Pero más allá de las técnicas específicas, había algo más profundo que Mercedes tenía que entender. Le expliqué que vivir en el presente no significa ignorar el futuro o ser irresponsable sobre la planificación. Significa distinguir entre planificación productiva y preocupación paralizante. Planificación productiva es: voy a actualizar mi currículum y explorar otras opciones laborales, por si acaso. Preocupación paralizante es: ¿qué voy a hacer si me quedo sin trabajo? No voy a poder pagar la hipoteca. Vamos a perder la casa. Mis hijos van a sufrir. Mi marido me va a culpar. Será terrible. ¿Ves la diferencia? Una te lleva a la acción constructiva, la otra te lleva a la parálisis emocional. Una te empodera, la otra te debilita. Una te conecta con tu capacidad de manejar los desafíos, la otra te conecta con tu incapacidad imaginaria. Las personas emocionalmente fuertes han entrenado su mente para ser tolerable. Desarrolló la habilidad de poner límites firmes sin sentirse culpable. Reconoció su tendencia a rescue others en lugar de cuidar de sí misma. 2 años después, Esperanza había reconstruido completamente su vida. Había desarrollado un círculo social sano, había creado un pequeño negocio que le daba independencia económica y había empezado una relación con un hombre que la trataba con el respeto que siempre había merecido. Walter me decía: nunca pensé que diría esto, pero estoy agradecida por haber vivido esos años difíciles. No porque fueran agradables, fueron terribles, sino porque me enseñaron quién no quiero ser y qué no estoy dispuesta a tolerar. Sin esa experiencia, no habría desarrollado la fortaleza que tengo ahora. Y ahí está el punto crucial. Esperanza no estaba agradecida por el abuso, estaba agradecida por la sabiduría que había extraído del abuso. No romantizaba el sufrimiento, utilizaba el sufrimiento como materia prima para construir una versión más fuerte y más sabia de sí misma. Esta distinción es fundamental porque vivimos en una cultura que o bien niega el dolor, piensa en positivo, todo pasa por algo, o bien lo dramatiza hasta convertirlo en identidad: soy una superviviente, soy una víctima. Ninguno de estos enfoques te fortalece realmente. La alquimia emocional requiere que mires al dolor directamente, que lo sientas completamente, que lo proceses honestamente y de eso con mala intención. El enfoque de dramatización sería: nunca podré volver a confiar en nadie. El enfoque de alquimia emocional sería: esto duele muchísimo y voy a permitirme sentir ese dolor. Y también voy a preguntarme qué me está enseñando sobre la importancia de distinguir entre confidentes ocasionales y confidentes profundos. ¿Ves la diferencia? No niegas el dolor, pero tampoco te quedas eternamente herida. Extraes la sabiduría que la experiencia tiene que ofrecerte y usas esa sabiduría para relacionarte mejor en el futuro. Conchita era una mujer que había sido despedida de un trabajo que amaba, después de 15 años de dedicación total. Llegó a mi consulta sintiéndose traicionada, no solo por la empresa, sino por la vida misma. Walter me decía: yo lo di todo por esa empresa. Trabajé fines de semana, me perdí vacaciones familiares, puse el trabajo antes que mi propia salud. ¿Y para qué? Para que me votaran como si fuera cualquier cosa. Su primer impulso fue cerrarse emocionalmente, decidir que nunca más se entregaría completamente a un trabajo, que nunca más confiaría en ninguna empresa. Era una reacción comprensible, pero que le habría limitado profundamente en su futuro profesional. Le propuse una perspectiva diferente. Conchita, le dije, esta experiencia horrible te está regalando información valiosísima sobre cómo relacionarte con el trabajo de manera más inteligente. Te está enseñando la importancia del equilibrio, el peligro de poner toda tu identidad en una sola canasta, la necesidad de mantener actualizada tu red profesional independientemente de dónde trabajes. Trabajamos en extraer sistemáticamente cada lección que su despido le estaba ofreciendo. Aprendió a distinguir entre compromiso profesional
y adicción al trabajo. Desarrolló estrategias para mantener su vida personal protegida independientemente de las demandas laborales. Creó un plan de carrera que no dependía de la lealtad ciega a una sola organización. 6 meses después, Conchita había conseguido un trabajo mejor pagado, con más flexibilidad, y había establecido límites claros desde el primer día. Walter me decía, si no me hubieran despedido, probablemente seguiría en esa rutina tóxica. Fueron crueles conmigo, pero me obligaron a replantear mi relación completa con el trabajo. Y ahora estoy en un lugar muchísimo mejor. Esto me lleva a algo crucial que quiero que entiendas. La alquimia emocional no justifica el mal comportamiento de otros ni minimiza el daño real que te pueden causar. El jefe que la despidió a Conchita de manera cruel siguió siendo cruel. El esposo que traicionó a Esperanza siguió siendo abusivo. La amiga